los diferentes tipos de funciones matemáticas. Bien, en este caso vamos a ver tres tipos de funciones matemáticas que se las voy a ir describiendo una a una. La primera es una función que ya nosotros hemos visto que se llama función cuadrática. Bien, en la actividad que les pedí es una actividad de investigación, solamente de investigación, si no se va a realizar ningún cálculo. Entonces lo que me interesa es que ustedes sepan las características básicas de las funciones. La función cuadrática es lo que ya habíamos visto en clases, que es una función en la cual está definida o determinada por una variable que está elevada al cuadrado. Puede ser que tenga una variable lineal y una constante, ¿bien? Eso es lo que es una función cuadrática. Ahora, ¿en qué consiste esa función? O sea, ¿cómo se va a graficar esa función? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a ver cómo dependiendo de estos valores, me da una función o me da una gráfica de una función, ¿bien? Entonces, recordemos, esta a que está multiplicando a la variable que está elevada al cuadrado es el término cuadrático, la que esté elevado a la 1, la variable que esté elevado al grado 1 es el término lineal, y el número, en este caso la c, es el término independiente. Bien, eso es lo que nosotros llamábamos ecuación de segundo grado, que fue los ejercicios que hicimos en clase. Una función cuadrática es una función que me va a representar en el plano cartesiano una parábola así como esta, ¿bien? Puede ser positiva o negativa, ¿bien? Para eso es lo que se utiliza más que todo para arquitectura, ingeniería, para definir algunos modelos eh, aplicados a la economía, a la salud, es muy utilizada, ¿bien? Entonces, bueno, tenemos ciertas características. Podemos tener una orientación o concavidad. ¿Qué es lo que es concavidad? Esto que está acá, concavidad. Concavidad es simplemente esta curvatura que presenta la gráfica, ¿sí? O sea, como una especie de curva. Puede ser curva positiva o curva negativa. Y también va a tener puntos de corte con el eje de las abscisas o el eje X. Y también no necesariamente, puede tener un punto de corte con el eje de las ordenadas, es decir, con el eje Y. Siempre presentan un eje de simetría. ¿El eje de simetría a qué corresponde o qué es lo que indica? Bueno, quiere decir que si yo paso una línea vertical por acá, puedo dividir esa función en dos partes iguales, ¿sí? O sea, si hay un pedacito aquí en esta parte, en la parte derecha, también voy a encontrar el mismo pedacito a la misma altura en la parte izquierda, ¿bien? Entonces, visto desde el punto de vista matemático, o el plano matemático, recuerden que esto de acá se llama plano cartesiano. El plano cartesiano simplemente es como la hoja que ustedes tienen en su cuaderno, donde está marcada por los números en la parte horizontal y marcada en la parte vertical igual por los mismos números. La parte derecha siempre va a ser positiva y la parte superior también va a ser positiva. Lo que es a la izquierda e inferior van a ser negativos, ¿bien? Entonces, fíjense, yo les doy la función. En este caso, esta es la función que ustedes tienen. La función es 2x elevado a la 2 menos 3x menos 5. Si el valor que está aquí multiplicando la x al cuadrado es positivo, o sea, si a es positivo, la función o la parábola va a ser como una carita feliz. ¿Bien? Lo que nosotros habíamos hecho en clase de encontrar unas soluciones eran simplemente los puntos de corte por los cuales pasaba la función, es decir, en el plano, en el eje X. Es decir, por dónde cortaba. Esas soluciones lo que me indicaban acá era justamente dónde estaba cortando con respecto al eje X. Si el A es negativo, así como está acá, que está un número negativo multiplicado por la X al cuadrado, fíjense que cambia y entonces ahora en vez de ser positivo va a ser negativo. Esa es una de las características principales. Igual ustedes pueden incursionar en internet y buscar otros tipos de características. Bien, Eh, como les decía, también hay puntos de corte o un solo punto de corte en el eje vertical. En este caso es menos 5 y en este caso es 3 positivo. Fíjense que esa característica es con respecto al último número, es decir, el valor de c. Si c en este caso es menos 5, quiere decir que la función va a cortar al eje y en menos 5. En este caso, si c vale 3 positivo, quiere decir que va a cortar al eje y en 3 positivo, es decir, en la parte superior del eje y.
¿Qué otra cosa? Fíjense, nosotros hemos visto que esos puntos de corte en el eje de las abscisas o el eje de las X se puede calcular por medio de la ecuación cuadrática o por los por los otros dos casos que ya vimos en clase. Esas son una de las propiedades básicas de las funciones cuadráticas. Podemos tener diferentes tipos de funciones, pero siempre va a ser lo mismo. O puede ser ascendente o puede ser descendente, que es con la carita feliz, la carita triste, perdón. Más adelante les explicaré cómo se calculan los puntos, el punto medio, el vértice. El vértice es el punto más bajo o más alto que tenga la gráfica. Ese se llama el vértice. Y si yo, justamente donde está el vértice, trazo una línea vertical, puedo dividir a la parábola en dos pedazos iguales. Por eso que se llama eje de simetría. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que me interesa que sepan por ahora de lo que es las funciones cuadráticas. Bien, vamos ahora a lo que son las funciones exponenciales. Recuérdense que esta actividad lo que me interesa es que ustedes sepan cuáles son las características básicas, cómo se dibujan y en la otra oportunidad, en la próxima clase, vamos a ver cómo se grafica. Bien, que es también un método muy sencillo, vamos a utilizar la calculadora e incluso aplicaciones que me permiten graficarlo de manera más rápida. La función exponencial son funciones, tal como lo estoy señalando acá, que es un número elevado a una variable. Es decir, o una variable elevada a un número. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a medida que yo aumento el exponente de esa variable, ese número se va haciendo cada vez más grande, más y más grande. Si el número es positivo, aumenta. Si el número es negativo, disminuye. Entonces, las características de las funciones exponenciales, están acá como lo está remarcado. El dominio es desde dónde hasta dónde está ella. O sea, en el plano X, dónde existe la función. O sea, si yo me coloco aquí en -3, veo que existe la función en la parte de arriba. Si me coloco aquí en la parte de 2 y hago una línea vertical, veo que todavía estoy tocando la función. Entonces, el dominio simplemente lo que me indica es eso, de dónde a dónde existe la función de manera vertical. Y el rango me indica dónde está la función de manera horizontal. Es decir, si yo ahora me estoy moviendo aquí en el plano o en el eje Y, me coloco aquí en 1 resulta que corta la función. Entonces, la función iría desde un punto muy alto, que podría ser, no sé, fácilmente 4, hasta un punto muy pequeño, acercándose cada vez más a 0. Por lo general, el dominio de las funciones exponenciales son todos los números reales, es decir, abarcan todos los números que yo tenga en el eje horizontal. Su alcance es el conjunto de los reales mayores de 0. ¿A qué se refiere con el alcance? Es decir, que él empieza desde algo muy bajo hasta algo muy alto. Ese es el alcance. Bien, o sea, desde 0, casi desde 0, hasta un valor muy, muy grande que se le podría denominar más infinito. Entonces, si el valor de A es mayor que 1, la gráfica es positiva, ¿sí? Tiende a crecer. Si el valor es negativo, así como me lo están dando acá, si el valor es negativo, la gráfica tiende a disminuir o a decrecer. Bien, son una de las características básicas de esto. Para la mayoría de las funciones exponenciales siempre se va a cumplir ese comportamiento que tengo. O sea, siempre va a ser o ascendente o descendente. Y el crecimiento es muy, muy grande. Bien, de hecho, incluso con lo que es, o con lo que respecta a los virus, ahorita que estamos en pandemia, el comportamiento del crecimiento de un virus es exponencial. Bien, es un crecimiento muy grande. Y el formato de expresar eso siempre va a ser un número elevado a una variable. Puede ser que le sumen o no una constante, es decir, un número adicional. ¿Sí? ¿Qué otra cosa les puedo decir con respecto a la función exponencial? Bueno, que siempre, además de crecer o de decrecer, va a llegar un tope. O sea, ella no va a seguir disminuyendo, no, sino que va a llegar un punto donde hasta ese punto es donde ella va a disminuir. ¿Bien? Vamos ahora con las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas, en su calculadora ustedes lo pueden ver como log. Ese es logaritmo natural en base a. O también pueden tener un logaritmo neperiano. De hecho, en la actividad que les mandé, les pido
diferenciar en qué se basa una y en qué se basa otra, ¿bien? Aunque el comportamiento gráfico es muy parecido. Entonces el logaritmo es otra función que va a depender solamente de una variable, ¿sí? De la variable x en este caso, sin estar elevada a ningún exponente. La gráfica del logaritmo o el logaritmo neperiano es como la ven en la parte de acá. Es decir, va a empezar desde un valor muy negativo, desde muy abajo, y va a ir creciendo poco a poco, muy poco. A diferencia del exponencial que crece muy rápido, esta va creciendo muy poco a poco. El valor que esté dentro de la función del logaritmo o logaritmo neperiano, este valor siempre tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Para que puedan graficar la función. Ella tiene un punto de corte, por lo general, si es un solo valor aquí. Si este valor aquí es 1, ese va a ser un punto de corte con el eje X. Fíjense que cuando el valor X es 1, la altura me da 0. ¿Sí? Estoy viendo aquí cuánto es la altura es 0 cuando X vale 1. Las características de las funciones logarítmicas. Bueno, su dominio es desde 0 hasta más infinito o un valor muy muy grande en X. Pero siempre tiene que ser mayor que 0, no puede ser mayor o igual, no. Tiene que ser mayor que 0. Su alcance o su rango va a ser desde los números muy negativos, es decir, desde el menos infinito hasta el más infinito. Lo que esté dentro de esa función tiene que ser mayor que 0. Simplemente va a ser mayor que 0. Y un punto de corte, que por lo general la tiene, es cuando el argumento, o sea, cuando está lo que está dentro de la función sea igual a 1, la altura va a ser 0. Esas son las características principales. Bien. ¿Qué otra característica les puedo dar? Bueno, así como la función exponencial, ella va a llegar a un punto donde no pasa de esa barrera. Por lo menos en este caso de esta función va a disminuir, o sea, va a seguir hasta abajo, por eso es que tiene una flechita, va a seguir hasta abajo, pero no va a pasar desde esta barrera punteada que tienen aquí. Bien, las funciones logarítmicas tienen propiedades particulares, pero que bueno, todavía eso no lo vamos a ver. Haciendo un pequeño resumen o un pequeño recordatorio, esto es lo que es un plano cartesiano. En este caso yo estoy utilizando la aplicación GeoGebra, que también la pueden descargar por la Play Store o la Apple Store. Es una función en la cual ustedes pueden colocar los valores y ella simplemente los va graficando. Si ustedes tienen un punto, ustedes pueden mover ese punto y fíjense que acá me está diciendo dónde estoy colocando el puntito A. En este caso, fíjense, el valor en X es 1 y la altura es 3. El valor en X es 1 y la altura es 3. Recuérdense que siempre lo que está en la parte izquierda es el valor de X y lo que está en la parte derecha es el valor de Y. Entonces, esta aplicación en conciso, lo que es GeoGebra, nos va a permitir graficar esas funciones, porque de hecho podemos utilizar funciones, definir las funciones y ella automáticamente me hace la gráfica. ¿Ven? Que eso lo vamos a utilizar para las próximas clases. Eh, no me queda más nada que despedirme y bueno, estaré atento a sus comentarios. Saludos.